Evangelio de Marcos, capítulo 15. Evangelio de Marcos, capítulo 15, leemos desde el versículo 21, vamos a leer hasta el versículo 41. Traten de seguir la lectura, no se me pierdan y escuchen atentamente al relato que tenemos en estos pasajes para poder comprender y seguir el mensaje de Dios. Versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bendito Dios, ruego, Señor, que obres en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Te pido, Señor, que nos traigas claridad en estos textos, en esta palabra, para que podamos apreciarla y guardarla en nuestro corazón, Señor, para vivir como tú demandas de nosotros. Para, Señor, aguardar aquella ciudad celestial, anhelar aquella ciudad celestial, para esperar tu venida y nuestro reencuentro contigo, Señor. Rogamos, Señor, que tú estés obrando. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje es El sufriente camino hacia la cruz. El sufriente camino hacia la cruz. Y nuestro tema es Valió la pena. Ese es nuestro tema. Valió la pena. El camino de la cruz, aunque sufriente y doloroso, siempre y absolutamente siempre vale la pena. Porque siempre habrá recompensas presentes y futuras para nuestras vidas. La crucifixión de Jesucristo no fue un accidente en la historia humana.
La crucifixión de Jesucristo no se le escapó de las manos a Dios. Fue algo ordenado por el Señor y profetizado en las Escrituras. En el libro de Isaías dice que la voluntad del Padre era quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Y por medio de esto, de ese quebrantamiento, vino el cumplimiento de numerosas profecías que anticipaban el trágico y glorioso, al mismo tiempo, crucifixión de Jesús. Trágico, pero a su vez glorioso. Por lo que entendemos que esta sufriente cruz era el plan de Dios para su Hijo desde el principio, desde el momento en que el hombre decidió alejarse de la presencia de su Creador. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios que nuestro Padre Celestial planeó la muerte y quebrantar a su propio Hijo para salvación a cada uno de nosotros. Y valió la pena ese sacrificio. Ahora, el Señor también profetizó tu cruz. El Señor también profetizó nuestra cruz. Cada uno de nosotros debemos peregrinar en pos de Cristo, llevando nuestra cruz en este camino, en esta vida. Como se profetizó la cruz de Cristo, así también la de cada uno de nosotros. Aunque en ocasiones el camino es dificultoso, es doloroso, es angustioso, aún penoso, y todo lo que termina en oso. Pero no desistas, no desistas, mantente firme hasta el final como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, porque verás que al terminar el trayecto, al terminar esta carrera, verás que verdaderamente valió la pena. Quiero que veamos tres cosas importantes en esta mañana. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es la peregrinación sufriente de Cristo hacia la cruz. La peregrinación, el trayecto de Cristo hacia la cruz. En segundo lugar, vamos a ver la muerte de Cristo en aquella cruz. Pero en tercer lugar, vamos a ver que el velo fue quitado como resultado de aquella cruz. Hubo un sufrimiento, hubo una muerte, pero también hubo una victoria. Y eso mismo debe ocurrir en nosotros. Debe ocurrir una muerte en nuestra vida para que haya vida. Debes morir a ti mismo para que entonces viva Dios en ti. Y este trayecto va a ser doloroso. No va a ser fácil. El camino del creyente, el camino del cristianismo, el que ama a Dios y decide seguir a Dios, va a llevar una vida dura y difícil, pero vale la pena. Yes. Hemos llegado a la médula de la coronación del rey. Veremos el trayecto desde la casa del gobernador, donde se encontraba el Señor Jesucristo, desde la casa del gobernador, ahora hasta llegar al lugar de su ejecución. Así que el primer encabezado es la peregrinación de Cristo hacia la cruz. Jesucristo fue como cualquier víctima a ser crucificado. Él se dirigía hacia el lugar de su muerte como cualquier otro criminal y como cualquier otra persona que recibía ese mismo castigo. Él fue forzado a llevar una viga sobre sus hombros. Y esa viga que llevaba, que iba entre sus hombros, atada hacia sus manos, dicen que pesaba aproximadamente entre 35 y 57 kilos, aproximadamente. Eso es lo que Jesucristo iba cargando sobre sus hombros. En aquellos días era la costumbre que los romanos a un criminal lo llevaban de camino y el soldado romano se subía hacia el caballo e iban proclamando y diciendo los delitos que había cometido esa persona y por la causa que esa persona iba a morir.
y se les obligaba a que esas personas llevaran su propia cruz. Ellos debían llevar su propio poste sobre sus hombros camino hacia aquel lugar. Pero en el caso de Jesús, encontramos que él estaba muy débil para cargar esa cruz todo el trayecto, a causa de la gran golpiza y a causa de los azotes que él había recibido anteriormente. Ahora, la meta de los azotes que se les daba, la idea era debilitar a la víctima hasta dejarlo casi muerto, dejarlo en un colapso, dejarlo sin fuerza. Esa era la idea de los azotes. Pero el severo azote y la gran pérdida de sangre que Jesucristo había tenido, y probablemente él estaba al borde de un shock, probablemente con todo el dolor y el sufrimiento que padeció anteriormente, cosa que otros criminales no lo padecían, sino solamente Cristo padeció, él seguramente estaba al borde de caer, al borde del shock, al borde de terminar. Él estaba colapsado físicamente y mentalmente. Recuerden que él recibió golpes, azotes, burlas, escarnios y desprecio toda la noche. Toda la noche. No solamente lo habían humillado, lo habían azotado física y mentalmente, sino que lo habían dejado sin agua, lo habían dejado sin comida. Había pasado ya más de 24 horas que Jesucristo estaba en pie y sin dormir. Eso no era algo que sufrían los otros presos, pero Jesucristo sí. Así que nos dice el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le obligaron a este hombre a ayudar a Cristo a llevar esa cruz desde ese lugar hacia el lugar en donde iba a ser crucificado, porque Jesucristo estaba al borde del derrumbe. Este hombre, Simón de Cirene, se cree que es proveniente del territorio de África, pero lo más probable es que fuese un judío que venía de las tierras de África nuevamente hacia su tierra, Jerusalén, para adorar en el tiempo de las Pascuas. Ese era el tiempo. Así que, subiendo a Jerusalén, se encontró con todo este espectáculo. Se encontró con toda esta obra, con todo este circo que se estaba llevando adelante, del cual él no pudo zafarse. Él no pudo desligarse de esto. Los romanos, que eran la ley, lo forzaron a que hicieran algo que él seguramente no quiso. Él se habrá rehusado, él habrá dicho, yo no quiero hacer esto, yo no quiero meterme en esto, yo no quiero relacionarme con este hombre. Pero fue forzado. Lo obligaron a llevar a la cruz de Cristo. Hermanos, a veces somos bendecidos como Simón, cuando somos obligados a obedecer a Cristo. Cuando somos obligados a llevar o hacer algo por Cristo. Aunque muchas veces no queremos y aunque muchas veces nos resistimos, nos negamos, ciertamente cuando lo hacemos recibimos la bendición de Dios sobre nosotros. Simón no quería cargar esa cruz y probablemente se resistió, pero fue bendecido. Nos dicen las Escrituras que este hombre tenía 2 hijos. Ellos se llamaban Alejandro y Rufo. Marcos nos declara y nos deja allí patente quiénes eran sus hijos. Es algo interesante. ¿Por qué nos dio ese dato? Ahora, probablemente estos hijos de Simón, de Cirene, muy posiblemente conocieron al Señor. Muy posiblemente estos hombres se hicieron cristianos si es que Rufo es el mismo que se menciona en el libro de Romanos capítulo 16, donde dice, mándale saludo también a Rufo, hermano nuestro, hermano querido. Él era conocido por la iglesia primitiva, él era un creyente que se movía abiertamente entre el pueblo de Dios, sirviendo y adorando a Dios. Quizás podemos resumir
que Simón vino a conocer lo que realmente significaba llevar la cruz cuando le obligaron a llevar la cruz, cuando lo hizo, cuando se dispuso a tomarla y a caminar en pos de eso. Y a causa de haber conocido el valor de la cruz, influenció muy posiblemente en sus hijos, quienes luego llegaron a ser servidores de Dios. Llegaron a hacer algo bueno para la obra de Dios. Este hombre se llamaba Simón de Cirene. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba Simón Pedro? Qué silenciosa, pero fuerte reprensión sería esta para él. ¡Jonás! ¡Simón, hijo de Jonás! ¿Dónde estás? ¡Simón, hijo de Jonás! ¡Te necesito en este momento! ¿Dónde estás? Pero en lugar de Simón, hijo de Jonás, estaba tomando su lugar Simón de Cirene. Otro Simón estaba ocupando el lugar que en realidad debería haber ocupado un discípulo del Señor. Algunas veces los siervos del Señor dejan de llevar sus cruces y se hacen para atrás en donde el Señor espera que tomemos la cruz y marchemos hacia adelante. Pero como Simón Pedro, nosotros a veces decimos, la soltamos, la dejamos a un lado y dejamos de avanzar y de hacer lo que el Señor demanda o lo que el Señor necesita de nosotros en este preciso momento. Pero hay algo interesante. Es que, aunque nosotros soltemos la cruz y no avancemos, no hagamos lo que el Señor nos manda, el Señor se vale de otra persona. El Señor se va a buscar a otro Simón que ocupe el lugar, que llene ese espacio y le sirva en ese mismo momento. Si esto nos ha sucedido a nosotros, si eso te ha sucedido a ti, deberías lamentarte, deberías entristecerte. Hermanos y hermanas, mantengan su posición de fieles siervos de Dios. Tomen su cruz y marchen en pos de Cristo. No dejen que otro Simón ocupe el lugar que ustedes ocupaban por causa de no estar haciendo lo que el Señor les manda. Por causa de haber dejado la cruz. Porque el Señor lo hará. Todos debemos tomar nuestras cruces. Qué feo es que Dios te tenga que hacer a un lado, en un ministerio, en algún área, porque no estás dispuesto a llevar tu propia cruz. No estás dispuesto a sacrificarte, no estás dispuesto a pasar por ese camino difícil. Y cuando el Señor llama no te encuentras. Debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, independientemente de la carga que tengamos que soportar por el Señor. Aunque parezca penosa, seamos como Simón, hagámoslo con gozo, dado que siempre será para nuestra bendición la cruz de Cristo. Siempre va a producir fruto, siempre vas a tener una recompensa al tomar tu cruz y llegar al lugar que Dios quiere que vayas. Porque Cristo tomó su cruz y Cristo fue al lugar que tuvo que ir y hubo recompensa. Valió la pena y de igual manera lo vale contigo. El mismo Señor llevó su cruz. Él no renunció a su cruz. Él no lo hizo. ¿Por qué nosotros deberíamos renunciar? Si Él, a pesar de la condición en la que se encontraba, Él se esforzó y caminó hacia aquel lugar llamado la Calavera, por ti y por mí. En Juan 19:17 dice, y Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera. Tú no eres el primero en llevar una cruz. Tú no eres el primero en pasar por cosas difíciles en esta vida. Tú no eres el primero que sufre.
Jesús sufrió primero. Jesús la llevó primero. Así se llamaba aquel lugar, el lugar de la calavera. ¿Por qué se llamaba así ese lugar? Quizás se llamaba así porque tenía forma de calavera aquel lugar. O quizás recibió ese nombre porque era justamente un lugar de ejecución. Era un lugar de crucifixión, de muerte. Y por eso se lo llamaba así, el lugar de la calavera, el lugar de la muerte. Y en latín, Gólgota, el lugar de la calavera, se llama Calvario. Así es como se llamaba ese lugar. Y estaba ubicado a las afueras de las puertas de Jerusalén, donde Jesús murió por nuestros pecados y donde nuestra salvación fue completada allí. Ahora, mientras Jesús caminaba en esta peregrinación a duras penas hacia aquel lugar, llevando su cruz, nos dicen las Escrituras en el versículo número 23 que le dieron de beber vino mezclado con mirra, con perfume, pero él no lo tomó. Dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Había una costumbre donde mujeres piadosas proveían una bebida justamente narcótica, que era el vino mezclado con mirra, y eso hacía que tuviese un sabor amargo, pero producía un adormecimiento. Era como una droga que aliviaba los dolores de las personas. Ellas lo hacían en una manera misericordiosa, compadeciéndose de aquellas personas que iban camino a la cruz, para que no sufriesen tanto, para disminuir su sensibilidad, el profundo dolor que estaban padeciendo. Pero nos dicen las Escrituras que Jesús rehusó cualquier tipo de droga que pudiese entumecer su dolor. Él eligió enfrentar la cruz asumiendo todo el dolor sobre su cuerpo. Él dijo, yo voy a estar lúcido y voy a sufrir, voy a dolerme, no voy a tomar ninguna droga que me calme ese dolor. Lo voy a hacer por ti, por mí. Por eso lo hizo el Señor, por cada uno de nosotros. El Señor lo hizo porque amó, porque era una persona que le gustaba sentir dolor, sentía placer con el dolor. ¿Por qué rechazó entonces esa copa de sedante? Cristo no tenía amor por el sufrimiento. Él en verdad no deseaba sufrir. Él en verdad no deseaba pasar por todo ese tipo de cosas. Pero lo que él sí tenía era un tremendo amor por las almas. Él tenía un tremendo amor por tu vida. Por eso es que él sufrió. Era necesario que él sufriera. Era necesario que él pudiese sentir lo que era cargar con todo ese dolor, porque este sufrimiento hasta lo sumo lo llevaba a completar la expiación. Ese sufrimiento en su cuerpo agonizando lo llevaba a salvar a la humanidad. Él debía padecer lo que tú y yo merecíamos pasar. Nosotros merecíamos esas flagelaciones y ese dolor. Pero él dijo, lo voy a tomar yo, no me voy a adormecer para pasarlo con facilidad. Lo voy a cargar sobre mi cuerpo, lo voy a sufrir y lo voy a doler. Pero no solamente para completar la expiación, sino que también era necesario que Cristo padeciese para que Él llegase a ser el gran sumo sacerdote, que entiende y se compadece de aquellos que están bajo necesidad. Era necesario. Si Cristo hubiese sido drogado y hubiese pasado por todos los problemas que pasó sin sentir nada en su cuerpo, ¿qué mérito había en eso? Pero Jesús lo sufrió desde el principio hasta el final, que murió en la cruz, para decirte, ven, yo puedo compadecerme de ti porque yo lo sufrí primeramente. ¿Crees que Él en ocasiones no puede comprender el dolor y el sufrimiento que padeces?
A veces creemos que nadie puede hacerlo. Ni aun Dios está demasiado lejano para comprender. Él es Dios, no entiende lo que yo paso. Déjame decirte que lo entiende mejor que nadie. Aún lo entiende mejor que tú y que yo. Y está ahí aguardando que vengas a Él para ayudarte a llevar ahora tu cruz. Él ahora quiere ayudarte a llevar la cruz que tú tienes que llevar sobre esta tierra. Pero no solo esto. Mientras Jesús caminaba en esta peregrinación, a duras penas, hacia aquel lugar de su muerte, llevando su cruz, Él estuvo dispuesto a no beber ninguna bebida medicinal para su dolor y encima nos dicen las Escrituras que cuando le crucificaron, repartieron sus vestidos, le desnudaron, le dejaron prácticamente desnudo, quizás con un taparrabo, lo dejaron sin nada, el torso y los muslos descubiertos, y eso era total vergüenza y humillación ante los ojos de todo el público que había allí. ¿Qué más debía padecer el Señor por ti y por mí? Dime qué más necesitas que el Señor haga por ti. ¿Qué más tenía que sufrir? ¿Qué más tenía que cargar en aquella cruz para salvar tu alma? Nos dicen las Escrituras en el versículo 25 que la hora de su crucifixión fue a la hora tercera. Según el horario bajo el pueblo romano, judío, hebreo, ellos lo manejaban de esta manera. La hora primera eran las 6 de la mañana, que era cuando comenzaba a amanecer. La hora tercera eran las 9 de la mañana. La hora sexta eran las 12 del mediodía. La hora novena eran las 3 de la tarde y la hora duodécima era a las 6 de la tarde, que ya era finalizando el día. Nos dicen las Escrituras que eran las 9 de la mañana cuando Jesucristo fue clavado en aquella cruz y estuvo clavado en esa cruz hasta la hora novena. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde crucificado en ese lugar. Sufriendo por amor a ti y a mí. Los clavos que le introdujeron en sus manos, más que en sus manos era en sus muñecas, eran unos clavos de este grosor. Eran clavos largos. Debían atravesar la muñeca, debían atravesar la madera y luego se debían doblar del otro lado para que el cuerpo no cayera. Y si eran así de largo, no eran como una aguja, eran así de gruesos. Perforaban las muñecas, y cuando perforaban las muñecas del Salvador, estos cortaban los gran nervios medios que iban hacia sus manos, y eso provocaba tremendos calambres y un dolor insoportable sobre todos sus brazos. Les ardía y les quemaban los brazos a causa de cortar ese nervio. Más allá del inmenso dolor que sufrían al cortar esos nervios y clavarlos en la cruz, la postura en la que ellos estaban en aquella cruz implicaba que el cuerpo cayera, los brazos se levantaban y eso hacía que los pulmones se exprimieran y no pudiese respirar. Se les dificultaba a la hora de poder respirar. Pero no solo eso. Eso empezaba a producirles calambres en todo el cuerpo. Empezaba a provocarle un dolor ardiente. La persona al empezar a luchar, querían respirar. Al empezar a luchar para poder respirar, eso implicaba levantarse, hacer fuerza para levantarse. Cuando se intentaban levantar, todas las heridas de las espaldas que estaban abiertas se clavaban sobre esa madera espinosa y volvía a abrir nuevamente todas las heridas.
mientras más se esforzaba, mientras más uno luchaba por respirar, la muerte más rápido se acercaba. Pero no solo eso. Mientras Jesús, a duras penas, se dirigía caminando hacia el lugar de su muerte llevando su cruz, no solo decidió no tomar ningún narcótico que adormeciera su cuerpo, no solo lo humillaron y avergonzaron ante los ojos de todo el mundo, quitándole todas sus vestimentas, sino que en ese momento, mientras agonizaba y luchaba por su vida, estaban allí burlándose de él, riéndose y burlándose del Salvador. Miren lo que dice el versículo 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Nos dicen las Escrituras que la causa de la crucifixión, por lo que crucificaron a Cristo, era porque se hacía el Rey de los Judíos. Y eso era una forma de burla. ¡Ah! ¡El Rey de los Judíos! Pero ese letrero no estaba escrito solamente en el idioma hebreo. Estaba escrito también en el latín, estaba escrito también en el griego. Para que todos aquellos que pasaban por aquel lugar y caminaban por aquella zona y veían: che, ¿qué pasó? Están crucificando a uno, ¿ves? Se creía el Rey de los Judíos, por eso lo mataron. Todo el mundo podía verlo y reírse a causa del letrero que ponían ahí. Pero no solamente el letrero, todo tipo de persona estaba allí burlándose del Señor. En el Salmo 2, no lo vamos a buscar, el Salmo 2 nos dice: ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso era exactamente lo que todos estos hombres estaban haciendo en ese preciso momento. Rompamos las ligaduras y saquémonos de encima a este. Ahí se cumplía también la profecía del Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en Jehová se complacía. Entonces que le ayude. Un comentarista dijo: estos hombres actuaban como niños ridículos que les encantaba burlarse el uno del otro. Y así estaban ellos como niños tontos, mirando cómo moría un hombre. Y ellos escarneciéndolo, completamente sanguinarios, desalmados. En primer lugar nos dice del versículo 29 al 30, no lo leemos, pero nos dice que hombres pasaban y le injuriaban. La gente que estaba allí amotinada, que se habían reunido en aquel lugar, pasaban y le decían cosas: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En Mateo, que es el paralelo, dice: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso es lo que le decían las personas que pasaban. En Lucas también nos dice que los soldados también injuriaban a Jesús, dándole de beber. Las personas que pasaban, los soldados,
También estaban allí los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, injuriándole y diciéndole: a otro salvó, pero él no se salva a sí mismo. Qué interesante. A otro salvó. No podían negar las obras que Jesucristo había hecho. A otro salvó. Pero no puede salvarse a sí mismo. Mateo nos dice que estos hombres le decían: si eres el rey de Israel, entonces desciende. Si eres quien tú dices ser, muestra una evidencia palpable. Bájate de la cruz para que veamos, y viendo con nuestros ojos, entonces creamos en ti y a tus palabras que has pronunciado. Y lo mismo siguen pidiendo y haciendo la gente de este mundo. Y quizás tú que estás aquí sentado sigues diciendo lo mismo. Que Jesús nos muestre algo. Muéstrame una evidencia de que Jesucristo verdaderamente resucitó, que Jesucristo verdaderamente está vivo, que Él tiene poder. La gente sigue reclamando lo mismo que hacían estas personas. Déjanos ver, y entonces creeremos. Pero el Señor ya les había dicho que no iba a haber más señal, sino la señal del profeta Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en la boca del gran pez. La última señal será esta: voy a estar en la tumba y voy a resucitar. Yes. Aún también los que estaban crucificados a su lado le injuriaban diciendo: si eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios y el Salvador, entonces sálvate. ¿Por qué no nos salvas también a nosotros? Sálvanos también a nosotros. Es precisamente debido a que Él no bajó de la cruz que creemos en Él. Es precisamente a que Jesucristo decidió quedarse clavado en esa cruz y morir, por lo cual nosotros creemos en Él. Jesús hizo algo más grande que bajar de la cruz, y fue resucitar el 3er día. Él hizo algo más glorioso que descender de allí. Él se levantó de entre los muertos, venció la muerte, venció el pecado, para darnos libertad y salvación a cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos una esperanza. Amén. Ellos se burlaron y se rieron de Él, como el mundo pecador hoy en día lo hace de Cristo. Pero también las Escrituras nos dicen que Él se reirá también de ellos. Escúchame bien, amigo mío. Porque si tú sigues riéndote de la obra de Cristo en la cruz, debes entender que Él un día también se reirá de ti, cuando venga sobre ti lo que Él ya ha determinado, un juicio. Dios determinó un juicio para aquellos que no creen en su nombre. Hasta el momento hemos visto la peregrinación sufriente de Cristo hacia aquella cruz. En segundo lugar, vamos a ver la muerte de Cristo en la cruz. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra desde la hora 9 hasta la hora 9. Nos dicen las Escrituras que las tinieblas invadieron toda la tierra. Y era la hora sexta cuando vino las tinieblas. La hora sexta implica que eran las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía hasta la hora 9, eso implica hasta las 3 de la tarde, 3 horas, cubrió oscuridad sobre toda la tierra. Esto era algo inusual, esto era algo extremadamente extraño. El sol había desaparecido, el sol se había ocultado, ya no se veía la luz del sol. Indiscutiblemente, aunque muchos han dicho tantas cosas respecto de esto, muchos han dicho, bueno, habrá sido un eclipse. Pero en aquellos días, los días de la Pascua, por lo general, eran lunas llenas y se cree que en esos tiempos allá era imposible que hubiese este tipo de eclipse.
Otros dijeron, bueno, habrá sido el mismo Satanás, el mismo diablo que generó esa oscuridad por 3 horas para desanimar a Cristo y mostrarle que estaba derrotado y vencido. Pero el diablo no tiene poder sobre el sol, sobre las cosas creadas del Señor. Él no tiene el poder para controlar eso. Así que, indiscutiblemente, esto era un símbolo del juicio de Dios. No solo en contra de aquellos que habían rechazado a su amado, su precioso Hijo que estaba dando su vida en aquella cruz. No solo era ira y muestra de juicio contra ellos, sino también era ira y juicio contra su propio Hijo. Al estar cargando el pecado tuyo, al estar cargando tus perversiones, mis maldades, mis inmundicias más asquerosas, Cristo las cargó en la cruz y el Padre oscureció el cielo en ira, cargándolas sobre su Hijo. En esa hora, dicen las Escrituras, que Jesucristo dio una gran voz. En el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. El Señor Jesucristo en esa misma hora, Él gritó diciendo, consumado es. Lo cual esta palabra en el antiguo griego significa pagado en su totalidad. Eso es lo que Jesucristo estaba gritando en esa misma hora, cuando recibía el juicio, la ira de Dios, estaba siendo aplastado por todo el poder del Padre. Jesucristo dijo, consumado es, completa está la deuda. He pagado todo por cada uno de ellos. No fue una exclamación, no fue un grito de un perdedor, no fue el grito de una derrota. Ese grito consumado es, hecho está, pagado está en su totalidad. Era una exclamación de un ganador debido a que Jesús pagó en su totalidad la deuda del pecado que nosotros debíamos. Y tú y yo no podíamos pagar. Había acabado el propósito eterno de la cruz. Para eso había venido. Para eso festejamos la Navidad, el nacimiento. Nació para esto. Para que la ira del Padre recayese sobre Él y librarnos así de las tinieblas, dándonos vida a nosotros. Y esa vida que el Señor nos da no es para que tú la vivas como quieras, es para que tú tomes tu cruz y ahora camines en pos del Cristo resucitado. No del Cristo vencido, del Cristo victorioso. Porque sí vale la pena vivir para Cristo. Sí vale la pena llevar la cruz, aunque dolorosa, Cristo testifica, valió la pena. Isaías 53 nos dice que luego del sacrificio, dice, verá linaje. Mucho pueblo se alegrará y se gozará. Vale la pena sufrir por Cristo, vivir por Cristo. Gracias al sufriente camino de la cruz, en su muerte, nos dicen las Escrituras, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Sé que no lo entiendes, pero ciertamente esto significa que valió la pena. Valió la pena el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor. Valió la pena no beber ese narcótico, valió la pena haber sido desnudado y avergonzado, valió la pena no haber dormido toda esa noche, ni comido, ni bebido agua, valió la pena las laceraciones, los golpes, los insultos, los escupitajos que le dieron, valió la pena haber sido traspasado con el clavo y valió la pena haber recibido la ira de Dios. Porque Él hizo que el velo se rompiera. El velo del templo evitaba que las personas vinieran al lugar sagrado.
entraran al lugar santísimo donde la presencia misma de Dios residía en una manera simbólica, porque Dios no puede habitar en un templo. Pero allí habitaba la presencia de Dios y ningún hombre podía entrar a no ser el sumo sacerdote una vez al año. Y nos dice el historiador Josefo que ese lienzo era un lienzo largo, densamente grueso, pesado, era de escarlata, de púrpura y azul, lleno de querubines y de ángeles guardianes de Dios en toda esa tela, que simbolizaban el camino hacia el cielo. Eso es lo que simbolizaban aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso no permitía que las personas pudiesen ingresar al cielo. Pero cuando el Señor Jesucristo exclamó y dijo, pagado está, he pagado la deuda, la he cargado yo. Y cuando expiró y murió, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos entrada a nosotros al cielo. Dándonos entrada a cada uno de nosotros a la presencia directa del Señor. Ya no hay sacrificio, ya no hay más nada que acercarte solamente de rodillas con fe y arrepentimiento. Amén, amén. La rotura del velo simbolizaba esa apertura al camino hacia Dios. En efecto, Dios ahora mora entre su pueblo. Dios está cercano a nosotros y nosotros debemos acercarnos a Él como un pueblo santo, un pueblo que le adora, un pueblo que le sirve en oración y en adoración. Toma tu cruz y sigue a Cristo, porque lo que Él hizo valió la pena para salvar tu alma y que tú ahora vivas para Él. Tenemos acceso libre al trono de la gracia. ¿No necesitan de mí? ¡Qué bendición! No necesitan de ninguna otra persona. Solo necesitan de Jesucristo. A modo de conclusión, al finalizó. El sufriente camino de la cruz no solo quitó el velo simbólico del templo, sino que también el velo que impide ver la salvación de Dios. A través de ese sacrificio, el Señor quita el velo de los ojos de las personas y hacen que esas escamas que no nos dejan ver la gloria de Dios, se caigan a través de la fe en la obra de la cruz para que nosotros podamos comprender la grandeza espiritual que hay. Y si no lo ves, ruégale a Dios, como sucedió con Elías. Eliseo. Elías. Que oró para que abriesen los ojos de su siervo. Fueron abiertos y él pudo ver todo aquel ejército que estaba allí, ejército espiritual. Pídele a Dios que abra tus ojos y puedas ver y contemplar el poder de Dios. En los versículos 39 al 41 vemos que el velo fue quitado como resultado de la cruz. El versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¡wow! ¡Un momento! Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La obra de la cruz quitó el velo. El velo, la obra de la cruz es la que quita el velo espiritual de los ojos de las personas. Cuando este hombre había visto cientos de crucifixiones, era un centurión romano. Él trabajaba de eso, llevar a la gente atada hasta el monte Gólgota, y allí los crucificaba, pero en Jesucristo vio algo completamente diferente. Empezó a haber un terremoto, el velo se rompe, el cielo se oscurece.
Cuando exclama, entrega su alma. ¿Qué pasó? Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. La iglesia primitiva vio en las palabras de este centurión romano lo que Israel falló en hacer. Este centurión romano confesó algo que todo ser humano tiene que confesar. Verdaderamente Jesús. Israel falló en reconocer a Cristo como el Salvador de su alma, reconocer a Cristo como el Mesías, el enviado, el mismo Dios hecho carne. Pero este centurión romano acababa de confesarlo. Valió la pena. Para Jesucristo valió la pena. Pero no solo este hombre había visto algo maravilloso en esa hora. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, 48, dice que toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Estaba la multitud ahí al principio, bájate si eres el Hijo de Dios. ¿Tú qué dices? Y luego de ver todas esas cosas, la gente volvía golpeándose el pecho. Y eso da a entender justamente, me parece que nos equivocamos. No sé si todas esas personas habrán conocido a Cristo o no, pero que la obra de la cruz hizo que esas personas entendieran algo de Cristo, ciertamente lo fue. Y valió la pena. El Evangelio de Marcos, a su vez, no registra completamente esta historia, pero en los paralelos nos dice que había 2 criminales en la cruz. En esa misma hora también habían 2 criminales en la cruz, y uno de los que estaba allí usó de esa gracia extendida en la cruz. Usó de esa gracia. El velo se le estaba cayendo de los ojos. La gracia estaba traspasando su corazón. Él le dice a su compañero, que estaba juntamente crucificado ahí: ¿y aún temes a Dios? ¿Y aún temes a Dios estando en la misma condición que Él? Tú le estás injuriando al mismo Dios, al creador de la humanidad. Tú le estás diciendo que se baje de ahí si es el Mesías. ¿No le temes a Dios? Ese hombre había abierto sus ojos espirituales. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos. Pero qué mal ha hecho. ¿Qué mal ha hecho? Y le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yes. Cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, sí que valió la pena. Yes. Sí que lo valió. El sufrimiento de la cruz de Cristo valió 100% la pena. Puede valerlo también. Amén. Y al finalizar nos habla de las mujeres en el versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Las mujeres que le amaban y servían al Señor Jesucristo, ellas estaban allí de lejos. Algunas estaban al pie de la cruz, como nos dice en el Evangelio de Juan, que estaba allí María, su madre.
pero estaban allí de lejos mirando y seguramente maravilladas y no podían entender y anonadados de lo que estaban viendo. Todas las cosas que acontecían en aquella cruz. Y todo para la gloria de Dios. Porque aquellas mujeres fieles que estaban ahí estuvieron al pie de la cruz al momento de su muerte, pero también estuvieron allí al momento de su resurrección. El poder de la cruz había impactado en sus corazones. Ahora, ¿dónde estaban los discípulos? No sabemos. Tomemos nuestra cruz. Sigamos a Cristo. Porque lo que Él hizo valió la pena. ¿Qué hay de ti? ¿Has puesto tu fe en Jesús para que rescate tu alma de la condenación eterna del infierno? ¿Qué hay de ti, creyente? ¿Has tomado la cruz para seguirle por este camino de sufrimiento? ¿O esperabas un camino light? Si tú aún estás esperando un camino sencillo, plantéate en quién has creído. El camino de la salvación, el camino hacia la vida eterna, el camino hacia la ciudad celestial, está lleno de espíritus, está lleno de piedras, está lleno de dificultades. Pero el Señor quiere ayudarte a llevar esa cruz. ¿Cómo quién eres? ¿Eres como Simón de Cirene, que por lo menos llevó la cruz a la fuerza? ¿O eres como Simón Pedro, que te deshiciste de la cruz y te has hecho a un lado en seguir a Cristo? El sufriente camino de la cruz de Cristo valió la fe. Y también lo será para ti. Si llevas la cruz en esta peregrinación por esta tierra, verás que hay frutos y grandes resultados que valdrán la pena en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu vida, verás la mano de Dios en tu vida, verás la bendición de Dios en tu vida, verás la justicia, la santidad, el amor de Dios en ti. Pero atrévete a llevar la cruz. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por muchas veces ser flojo. Te pido perdón porque muchas veces uno quiere soltar la cruz. Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar tu ejemplo y a seguir, Señor. Sabiendo que habrá recompensa, sabiendo que hay una respuesta beneficiosa para nuestra vida. Sabiendo que vale la pena. Oh Señor, gracias por ese sacrificio. Porque has quitado el velo. Has abierto el camino al cielo. Nos has acercado a ti. Te amamos, Dios. Bendice a los creyentes. Bendice a tu pueblo. Y te ruego por aquellos que aún no te conocen, Dios. Oh, Señor. Señor, es mi anhelo. Y si es mi anhelo, un vil pecador, que no soy nada, si mi anhelo es la salvación de estas almas, ¿cuánto más lo deseas tú que eres santo y bueno? ¿Cuánto más anhelas tú que estas personas lleguen a tus pies, Señor? Señor, haz que caigan, Señor, a través de esta obra de gracia, ese velo de sus ojos. Por favor. Cabezas gachas y los ojos cerrados. Háblale a Dios. Pídele salvación si no la tienes. Ruégale que salve tu alma. Que te libre
la condena del infierno. ¿Por qué querer ir ahí? Viviendo en un lugar mejor.